Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión de hoy de la clase de cálculo integral. La vez pasada habíamos quedado en lo que era la definición de una serie de Taylor, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que si yo tenía una función f de x, la serie de Taylor de f de x centrada en x igual a se escribía de esta manera. Era la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada de la función evaluada en a dividido n factorial por x menos a la n, ¿vale? Esa fue una fórmula que probó Taylor y de alguna manera esta fórmula nos da una manera general para encontrar una representación en series de potencias de diferentes funciones. ¿Cuál es la dificultad? Pues que me toca calcular la enésima derivada evaluada en A. Entonces me toca de alguna manera tener lista una fórmula que me diga que la enésima derivada pues, va a ser de cierta manera. ¿Listo? La vez pasada trabajamos en el ejemplo de E a la X, que es probablemente el ejemplo más fácil del mundo para sacar estas series de Taylor. ¿Por qué? Pues porque todas las derivadas dan lo mismo, e a la x. Y cuando las evaluamos en cero, pues todas dan lo mismo y todas dan 1. Entonces la serie me quedaría la enésima derivada evaluada en cero, que es 1, por x menos 0 a la n, que da x a la n, dividido n factorial, porque eso dice la fórmula. Y llegamos a esto que estaba acá. E a la x igual a la sumatoria desde 0 hasta infinito de x a la n dividido n factorial. ¿De acuerdo? Y hubo una pequeña discusión también acerca de cómo estas series y estas representaciones en series de Taylor em, iban a, iban a poderse, o sea, uno las podía utilizar para hallar el valor exacto de algunas series. Entonces, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de la serie de 1 sobre n factorial. Por el criterio de la razón, si quieren, uno puede mostrar que esta serie converge, ¿vale? Pero uno quisiera, en este caso, saber cuánto da. Y hay una manera explícita de saber cuánto da. Y es darse cuenta, pues, que esta serie que está aquí en verde es una serie que está aquí en negro, solo que el x es igual a 1. Y una vez uno se da cuenta de eso, pues es e a la 1 y a la 1 es e. ¿De acuerdo? Esos reemplazos siempre se pueden hacer siempre y cuando yo esté en el radio de convergencia, dentro del intervalo de convergencia, perdón. Y nosotros antes, probablemente hace 2 clases, habíamos visto que esta serie tiene como intervalo de convergencia todos los reales, así que nosotros siempre podemos usar esta serie para hallar valores exactos de series que sean de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, eh, déjenme que tuve un problemita acá, ya, listos. Por ejemplo, si ustedes les piden la serie de 3 a la n sobre n factorial, desde n igual a 0 hasta infinito, pues ustedes pueden decir rápidamente, usando el criterio de acá, que no solo converge, sino que esto es e a la 3, porque es que es la misma serie de a la x, solo que con x igual a 3. ¿Listo? Vale. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver otros 2 ejemplos de cómo calcular series de Taylor, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hablar de una cosa que se llaman los polinomios de Taylor. Los polinomios de Taylor son una forma de aproximar funciones a partir de polinomios. ¿Listo? Que surgen de manera muy natural, como pues coja la serie de Taylor y trúnquela. En vez de sumar desde todos los términos hasta infinito, pare la serie en 20 términos o sume 50 términos y decida ahí cómo es la aproximación. De eso vamos a hablar hoy. Pero bueno, volviendo al punto, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a encontrar la serie de Maclaurin para f de x igual a seno de x. Recordemos que la serie de Maclaurin no es otra cosa que la serie de Taylor centrada en cero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? A mí me gusta hacer una tablita de este estilo, donde yo pongo potencias y arranco 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Luego coloco f enésima de x, que es la derivada enésima de x. Entonces, aquí arrancamos con f de x igual a seno de x, ¿vale? Esa sería la cerodécima derivada, que sería no derive, ¿vale? ¿Cuál es la derivada de coseno de x? Perdón, de seno de x. Espérame un segundo que mi perro se entró muy duro. Ya vuelvo. Hola, listo, ya volví.
Es que tengo un perro un poco grande y tenía la puerta abierta, entonces entró muy duro. Bien, entonces, íbamos en fx es seno de x, perfecto. F' de x es coseno de x, porque sería la derivada de seno de x. ¿Y cuál es la derivada de coseno de x? Menos seno de x. ¿Y cuál es la derivada de menos seno de x? Menos coseno de x. ¿Y cuál es la derivada de menos coseno? Pues otra vez seno de x. ¿Y cuál es la derivada de seno? Pues coseno de x. ¿Y cuál es la derivada de coseno? Menos seno de x. ¿Y cuál es la derivada de menos seno de x? Pues menos coseno de x. Y volvemos a seno de x. Y otra vez vuelve a comenzar esto, ¿no? Entonces la derivada de seno es coseno, etc. Entonces acá puntos suspensivos. ¿Listo? Eso fue lo que dieron las funciones cuando las estaba evaluando en x, simplemente derivando. Ahora sí tenemos que evaluar en cero. Entonces, ¿cuánto da seno de cero? Seno de cero me da 0. ¿Cuánto da coseno de cero? Coseno de 0 me da 1. ¿Listo? ¿Cuánto da menos seno de 0? Eso me da 0. ¿Cuánto me da menos coseno de 0? Eso me da menos 1. Y así seguimos, ¿vale? Entonces yo simplemente voy a poner lo que da seno de 0, 0, coseno de 0, 1, menos 0, o sea, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Entonces como que ya encontramos un patrón, ¿cierto? Que es lo que nos interesa en este momento. Bueno, terminado eso, terminado ese análisis, pues la idea es hacer algunas observaciones para determinar una fórmula general de estos numeritos que salieron acá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una primera observación es que si la potencia es par, ¿cierto? El resultado es 0, fíjense. En la potencia 0, que es un número par, me dio 0. En la potencia 2 me dio 0. En la potencia 4 me dio 0. Y así sucesivamente, ¿no? La potencia 6, en todas esas me da 0. Por un lado. Por otra parte, si la potencia es impar, o me da 1 o me da menos 1, ¿vale? Dependiendo de cierta cosa que ya vamos a mirar ahorita. Entonces pensemos en esto, y es, fíjense que las potencias que interesan son las impares, porque las pares, pues ni siquiera van a aparecer, ¿de acuerdo? Porque van a ir multiplicadas por 0. Eso nos permite hacer digamos, un atajo, y es, pues, poner x a la 2n más 1, porque los números pares tienen la forma 2n más 1. Y otra cosa que también es cierta es que siempre lo que pongamos ahí encima, lo ponemos abajo como factorial, ¿vale? Porque en las series de Taylor, si nos devolvemos un poquito, siempre está el algo a la n y abajo está el n factorial. Entonces, por eso es que uno con toda confianza puede colocar de una vez ese n factorial. Lo único que nos falta es saber qué colocamos aquí. ¿Listo? Pregunto, ¿hasta aquí está claro antes de seguir con el análisis? ¿Qué fue lo Es que hice? 2n más 1 para estar seguro de que el número siempre sea impar. Exactamente, para estar seguro de que solamente esté considerando potencias impares. ¿De acuerdo? ¿Quién más levantó la mano? José Camilo, cuéntame. Profe, entonces básicamente es buscar una función evaluada en cero, pero antes de evaluarla necesito poner sus derivadas de acuerdo a la potencia que necesite, o sea, la Correcto. primera derivada hasta la enésima derivada, y pues Ujú. con base en eso miro qué patrón me genera, ¿sí? Y pues así Exactamente. estoy mirando la fórmula. Ok, Exacto. Entonces, por ahora, yo me estoy concentrando en las potencias. ¿De acuerdo? Las potencias son impares, entonces es x a la 2n más 1. Y siempre lo que vaya en la potencia lo ponemos como factorial abajo. Eso sí, casi que de uno lo pueden hacer. Ahora, ¿qué sabemos de este bichito que acompaña? Pues que es 1 o menos 1, ¿cierto? Y las cosas que son 1 o menos 1, pues normalmente son menos 1 a la algo. La pregunta es ¿a la qué? ¿De acuerdo? Pero entonces, por ahora quiero que quede claro que siempre en series de Taylor, lo que ustedes coloquen como la potencia que importa, pueden colocarlo con confianza bajo factorial. Es posible que después se cancele con otras cosas, pero por el momento lo pueden colocar abajo factorial. Listo. Entonces,
En las potencias impares, vamos a seguir analizando, tenemos 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Listo? Más específicamente, ojo con esto. Cuando la potencia es 1, y ese es el 2n más 1, quiere decir que el n es 0. Y en la potencia 1, ¿cuál fue el numerito? Me dio 1 positivo. Entonces, por lo que vemos acá, 1, que es lo mismo que 1 a la 0, ¿no? Perdón, que menos 1 a la 0. Fíjense que cuando la potencia es 3, y eso es 2n más 1, pues quiere decir que el n es igual a 1. Y el signo dio menos 1, que es menos 1 a la 1. Entonces ahí como que vamos encontrando un patrón, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la potencia es 5? Bueno, recuerden que la potencia siempre es 2n más 1. Entonces cuando la potencia es 5, es porque el n es 2. Y el signo, cuando la potencia es 5, es positivo, que podríamos decir que es menos 1 al cuadrado. Y por último, pues cuando la potencia es 7, que es este ejemplito que se alcanza a ver acá, el signo es menos 1, ¿vale? En ese caso el n es 3 y coincide con menos 1 a la 3. Entonces uno de acá ya saca el coeficiente, ¿cierto? Uno se da cuenta que ese coeficiente debería ser menos 1 a la n. Entonces, ojo con esto. Yo ya sabía de antemano que iba a ser menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1, porque cuando algo va cambiando de signo, solamente hay que mirar dónde es que comienza ese cambio. Y estos ejemplos que hicimos acá fue para ver si era menos 1 a la n o era menos 1 a la n más 1. Bueno, Isabel, ¿tienes alguna pregunta? Perdón, profe, pero no entiendo por qué en la potencia de 1, 2n más 1 es la n igual a... Ah, ok, ya entiendo. Pero no, la verdad es que no entendí bien cómo era el proceso. No, el proceso es así como tú lo estás entendiendo seguramente. La potencia siempre era 2n más 1, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el n va variando, por supuesto. Y yo sé que las potencias que importan son las pares. Entonces, cuando yo escribo potencia 1, y eso tiene que ser un 2n más 1, eso corresponde a un valor del contador, que es n. Y el valor de ese contador es 0, porque cuando tú reemplazas acá, pues te da que n es 1 menos 1 dividido 2, o sea, 0. ¿Sí? Entonces, una cosa es el contador, que es n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, y otra cosa es la potencia que aparece. ¿De acuerdo? Como las potencias siempre son impares, pues yo quiero saber qué valor tiene que ser el contador y qué relación hay entre el contador y el signo al final. Y me doy cuenta que de hecho es menos 1 a el contador que hay, que en este caso es n. ¿Vale? Entonces ya me queda la serie de Maclaurin. Bueno, déjame escribir la serie de Maclaurin y ya voy con las preguntas. La serie de Maclaurin sería menos 1 a la n, bueno, x a la 2n más 1, ¿cierto? Sobre 2n más 1 factorial. Y ahora el numerito que acompaña con el análisis de los coeficientes es menos 1 a la n. Entonces uno puede decir, ah, ok, listo, no. Ya diciéndolo en una sola formulita, sin colores y sin nada, pues seno de x es sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 dividido 2n más 1 factorial. Ok. Bueno, ¿quién había levantado la mano? Santiago, Eh, cuéntame. sí, profe, es que estaba pues revisando el ejemplo y hay una cosa que no me queda muy clara, es por qué no nos importan los ceros, o sea, cuando la potencia da cero. Mm, No es que no nos importe cuando la potencia de 0. Lo que está dando 0 que hace el coeficiente. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, déjame lo explico aquí abajito. Lo que está diciendo esta sumatoria, por ejemplo, es que seno de x es igual a. Entonces arranca la sumatoria, ¿cierto? Da algo, creo que es 1. Luego viene un 0 por algo. Lo estoy escribiendo mal. De hecho, es 0 por x a la 0. Más algo, que es, creo que es menos 1 a la 1, ¿cierto? Sobre, eh, sobre 1 factorial por x a la 1. Bueno, creo que me tocaba mezclar muchos colores para que esté bien clarito. Entonces déjenme coloco aquí el x y esto es a la 0 y esto es a la 1, ¿vale?
Luego vendría x cuadrado. Entonces, en x cuadrado, cuando la potencia es 2, yo revisé el coeficiente, ¿cierto? Y el coeficiente me daba, en la potencia de 2 me daba 0. Entonces, la fórmula de las series de Taylor me diría que es por 0 dividido 2 factorial, ¿cierto? Luego vendría x a la 3 dividido 3 factorial. Y el coeficiente, pues ahí sería, creo que menos 1. Creo que esto es la 0, perdón. ¿Vale? Luego vendría el otro coeficiente, que es 0 por x a la 4 dividido 4 factorial. ¿Qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy escribiendo en largo lo que debería ser la sumatoria desde 0 hasta infinito de la enésima derivada de la función seno evaluada en 0 por x a la n dividido n factorial. Eso, bueno, si quieren colocármelo con cas para que quede mejor. Esto es lo que dice la serie de Taylor, que uno tiene que mirar todo el mundo. ¿Listo? ¿Sí está claro, Santiago? ¿Qué es Sí. lo que pasa? Que cuando miramos la tabla, había mucha gente que en verdad no me interesaba. El 0 no me interesa, todos estos dan 0. Entonces, si los sumo, pues no están aportando en nada. ¿Vale? Entonces lo que uno dice es, ok, entonces es realmente como seno de x debería ser menos 1 a la 0 por x a la 1 dividido 1 factorial, más menos 1 a la 1 por x a la 3 dividido 3 factorial, más menos 1 a la 2 por x a la 5 sobre 5 factorial, más menos 1 a la 3 por x a la 7 sobre 7 factorial, etc. Eso es porque no me importan los que dan 0, solamente me quedo con los que dan diferente de 0 y esos son los impares. Y ahí me doy cuenta pues, que esto es la sumatoria de x a la 2n más 1 dividido 2n más 1 factorial, porque fíjense que la potencia siempre coincide con el número de abajo factorial, y aquí queda menos 1 a la n, ¿vale? Que fue la serie que nos dio. Entonces, en últimas, lo que tiene coeficiente 0, no potencia 0, sino coeficiente 0, lo puedo descartar y a veces al descartarlo pues me sale una fórmula mucho más sencilla. ¿Listo? Vale. Marisabel, cuéntame. Sí, profe, es que de una vez para salir de eso, entonces, si eso es como se ve la f de x, y si es igual a la que estaba, o sea, si es la misma que la original, entonces el, el a es el 1, pero entonces, ¿qué le pasó a la x? No, el A es 0, porque estamos hablando de la serie de Maclaurin, ¿cierto? Entonces, recuerda que la serie de Maclaurin por acá estaba. La serie de Maclaurin es la misma serie de Taylor, pero centrada en A igual a 0. De hecho, aquí debe haber escrito A igual a 0. ¿Vale? Perdón, no lo había notado. Entonces, la serie que queda, pues queda de la forma así como está escrito, pero acá diría x menos 0 a la k. Y esto es un 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Por eso era que en la tabla nosotros siempre evaluábamos en 0. No evaluábamos en otro numerito. Si me hubieran pedido la serie de Taylor de seno de x centrada en pi medios, pues tocaba haber evaluado en pi medios y de pronto las cosas hubieran salido diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, súper. Entonces yo sé que esto es un tema un poquito complejo, así que déjenme contarles algunos tips, ¿de acuerdo? Porque es que lo difícil en este tema es encontrar la fórmula de la enésima derivada de A. Eso es lo más difícil. Entonces, algunos tips que les pueden servir, aunque no lo vean como un método, sino son simplemente cositas que ustedes pueden ir teniendo en cuenta y que también ocurrieron ahorita, fueron las siguientes. Primero, hay que revisar las potencias que importan, es decir, aquellas en las que la derivada evaluada en A me dé diferente de 0. Si me dan 0 y yo veo que hay muchos ceros por ahí, pues uno dice,
hombre, pues quitémonos, de pronto lo que importan son las pares, o de pronto lo que importan son las impares, y entonces eso me da como ideas de cómo ir simplificando la fórmula. Lo otro es que lo que sea que uno ponga como potencia, uno sabe que eso aparece abajo factorial, porque así dice la fórmula de Taylor, ¿cierto? X menos a la k dividido k factorial. Entonces esa parte, ustedes pueden estar confiados en que es así. Si hay alternancia de signos, pues deben ajustarla con el contador. Es decir, si el contador es 0 y debería ser un número negativo, pues toca colocar -1 a la n más 1 para que cuadre con el número negativo. ¿Sí? Siempre va a ser -1 a la n o -1 a la n más 1. Entonces ahí, si ustedes tienen la duda, simplemente pregúntense para n igual a tanto, ¿cuánto debería ser el signo? Y ahí ya lo cuadran. ¿Listo? Y pues la cuarta, que es realmente lo que uno debería estar pensando todo el tiempo, es que la idea es estar pendiente de patrones que nos ayuden a encontrar una fórmula para las derivadas. ¿Listo? Para esto, a veces, no siempre, pero a veces es mejor dejar algunas operaciones indicadas. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que ustedes van derivando un polinomio, ¿cierto? Digamos x a la 6. Lo primero, bueno, hagámoslo acá si quieren al ladito, como para que se vea mejor. Digamos que ustedes están derivando x a la 6. ¿Listo? La primera derivada es 6 por x a la 5. La segunda es 30 por x a la 4. La tercera es 120 por x a la 3. La siguiente sería 360 por x a la 2. La siguiente 720 por x. Y después 720 y 0. ¿Listo? Y yo les digo, encuéntrenme un patrón entre estos números. ¿De acuerdo? Ahí la cosa se puede volver un poquito complicada, porque ¿cuál es el patrón que es 6, luego viene 30, luego 120, luego 300? Ni idea. Pero si lo hubiéramos dejado indicado, hubiéramos dicho, ok, 6 por 5, x a la 4. Luego viene, 6 por 5 por 4, x a la... Uy, creo que me quedó mal, de hecho. Es que me adelanté, perdón. 6x a la 5. Luego diría 6 por 5, x a la 4. Luego diría 6 por 5 por 4, x a la 3. Y ya uno entiende el patrón, ¿cierto? No tengo que hacer cuentas. El siguiente va a ser 6 por 5 por 4 por 3 por x a la 2. Ya uno como que lo entiende mejor. ¿De acuerdo? Entonces a eso me refiero cuando digo que a veces es mejor dejar indicada la operación en vez de hacerla. ¿Sí? Porque aquí sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 0. Entonces por eso va a 0. Listo. Y así uno entiende mejor los patrones. Entonces, claro, obviamente es engorroso escribir esto todo el tiempo. Es más cortico escribirlo de esta manera. Pero la ventaja de escribirlo de esta manera es que uno está entendiendo qué es lo que está pasando. Aquí uno se da cuenta que realmente lo que está pasando es que hay que multiplicar desde el 6 para abajo hasta la potencia en la que esté. Mientras que aquí no queda tan claro ese razonamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues tratemos de usar estas técnicas para sacar más polinomios de Taylor. Entonces vamos a hacer lo mismo, el mismo análisis con un poquito menos de ayuda para encontrar la serie ya no de seno, sino de coseno de x, centrada en a igual a 0. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo primero que me toca hacer? Sacar la función y sus derivadas. ¿De acuerdo? Olivia, cuéntame. Darío, qué pena, es que en el ejemplo que acabas de hacer, cuando uno hace una derivada de un polinomio así, como tan simple, uno no puede hacer la enésima derivada, ¿sí? Pues, mejor dicho, se acaba. Cuando llegas a 0. De un polinomio sí, pero imagínate que fuera x a la menos 6. Ok. Entonces ahí lo que pasa es que va, como que la Ahí sí. potencia baja, pero va aumentando Mm. y sigue indefinidamente, ¿no? Pero entonces en el caso en el que si, digamos, fuera x a la 6, ¿qué pasa? Ujú. Efectivamente se acaba, ¿o no? Efectivamente se acaba. Entonces lo que tú acabas de hacer es una observación muy buena y es la serie de Taylor de un polinomio, pues es un polinomio. No puede ser una serie infinita. Eventualmente da 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Y eso pues Perfecto, tiene todo el perfecto. sentido del mundo. O sea, ¿qué estamos tratando de hacer con series de Taylor? Aproximar funciones por medio de polinomios. Si ya tengo un polinomio, pues la mejor aproximación que puedo hacer es usar el mismo polinomio, porque da error 0, ¿de acuerdo? Y no hay que irse a una suma infinita. Igual más adelante sale uno de esos, entonces pues ahí ya va a quedar más clarito. Pero bueno, vamos a encontrar la serie de Taylor
de f de x igual a coseno de x centrada en a igual a 0. Entonces lo mismo, hacemos una tablita con 3 columnas. En la primera columna está la potencia y ahí siempre va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Todo eso va igualito. Después vienen las funciones. Entonces la función que queremos es coseno de x y de ahí en adelante me toca ir derivándola. Entonces la derivada de coseno es menos seno, la derivada de menos seno es menos coseno, la derivada de menos coseno es seno y la derivada de seno es coseno y volvemos a comenzar. Entonces coseno menos seno, la derivada de menos seno sería menos coseno, la derivada de menos coseno daría seno de x, luego es coseno de x y volvemos a comenzar. Entonces ya uno más o menos se da cuenta cómo van las derivadas. Ahora sí, hay que evaluar esas funciones en cero. Coseno de 0, ¿cuánto da? 1. Menos seno de 0 daría 0, ¿no? Luego menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, etc. Ya más o menos vi un patrón, ¿no? 1, 0, 1, menos 1, entonces listo. Primera observación. Note que en este caso, las potencias que importan son las pares. ¿Correcto? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Miren, con 0, con 2 da diferente de 0, con 4 da diferente de 0, etc. Entonces, como las que importan son las pares, yo me voy a ir adelantando. Voy a ir colocando x a la 2n dividido 2n factorial. Listo. Ok. Lo siguiente que pasa, cuando solo me concentro en las potencias pares, veo los signos y me doy cuenta que es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Ah, eso es menos 1 a la algo. ¿Listo? Menos 1 a la cuánto. Bueno, las opciones son cortas, ¿no? Las opciones son o n o n más 1, porque tiene que ir alternando el signo a medida que vaya cambiando las cosas. ¿Cuál de las dos va a ser? Pues yo necesito que cuando la evalúe en 0, ¿cierto? Cuando la evalúe en 0, fíjense, o sea, eso voy a escribir acá en rojo. Cuando la potencia es 0, y eso corresponde a 2n, quiere decir que el contador también es 0. Y ahí me tiene que dar positivo, porque aquí el primer numerito era positivo, ¿cierto? Entonces, no me serviría colocar menos 1 a la n más 1. Por lo tanto, colocaría menos 1 a la n. ¿Listo? Y ahí, pues, no está mal que una vez uno lo coloca, sigamos revisando otros signos a ver si sí está funcionando. Por ejemplo, uno arbitrario en la potencia 6, que es 2n. ¿Cuánto valdría el n? Pues el n sería 3, ¿cierto? Para que el 2n me dé 6. Y yo coloqué menos 1 a la n, o sea, menos 1 a la 3. Mi predicción es que es menos 1, ¿vale? Y si vamos a la tabla, en la potencia 6 aparece un menos 1. Entonces nuestra fórmula está bien, podemos estar confiados de que esa es la fórmula. ¿Ya? Entonces ya encontramos la fórmula para coseno. Fíjense que encontramos que la fórmula es coseno de x igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n dividido 2n todo factorial. Tarea para la casa. O sea, no es para revisar ni nada, sino tarea para la casa. ¿Cuál es el intervalo de convergencia? ¿Y cuál es el radio de convergencia? ¿De acuerdo? Listos. Entonces, ¿este ejemplo quedó claro? ¿Hay alguna pregunta antes de seguir al siguiente? ¿O todo está súper bien? El N, Santiago, cuéntame. ¿Santiago? Aló, Darío, Hola. aló. ¿Me oigo? ¿Sí me oye? Sí, sí te oigo. Ah, listo, bien. Darío, no entendí por qué es 2 a la n, por lo que es par, No ¿verdad? es, pero no es que sea 2 a la n, es que la potencia es Ah, 2n. sí, ok, ok. Y es porque son Sí, las correcto. pares, porque en las impares me daba 0. Entonces tratamos de evitar los ceros para que no haya tanta redundancia. Ok, listo. Gracias, Darío. Vale. María Isabel, ¿tienes alguna pregunta? sí, de ¿por qué N? ¿Por qué N solo?
¿Dónde el n? No entiendo. En el menos 1 es elevado a la n solamente, o sea, no entendí si Ah, por abajo lo... está haciendo el 2n y eso. Sí, eso es probablemente lo más difícil de explicar, pero la cosa es esta, mira. Una vez omites los ceros, que fue lo primero que hicimos cuando consideramos las potencias únicamente pares, te das cuenta que los números van alternando, ¿cierto? ¿Correcto? Ujú. Y la fórmula para que alternen los signos o es menos 1 a la n o es menos 1 a la n más 1. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando el uno da negativo, el otro da positivo y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, como solo tenemos esas dos opciones, pues uno lo que trata es ver, mirando los ejemplos, cuál de las dos es la que nos va a funcionar. En este caso nos dimos cuenta que si la potencia era 0, la potencia roja es 0, pues el 2n, y eso es 2n, perdón, entonces el n es 0. Y en el caso de n igual a 0, déjeme tal vez lo subrayo en otro color, tal vez el moradito estaría bien. Cuando la potencia es 0, n es igual a 0 y me tiene que dar positivo. Por ejemplo, cuando la potencia es 2, el n sería 1 y me tiene que dar negativo. Cuando la potencia es 4, el n sería 2 y me tiene que dar positivo. Entonces ahí me doy cuenta que, fíjate que los positivos cuadran con los pares y los negativos cuadran con los impares, que sería lo normal cuando uno tiene menos 1 a la n. ¿Listo? Ujú. ¿Qué pasaría? Si hubiera sido al revés, o sea, si hubiera dado, cuando n es igual a 0 me da menos 1, cuando n es igual a 2 me da 1, lo estoy diciendo mal, perdón. Cuando n es igual a 0 me da menos 1, cuando n igual a 1 me da 1 positivo, cuando n es igual a 2 me da menos 1, pues no hubiera escogido menos 1 a la n, sino menos 1 a la n más 1. Y ya. ¿Listo? Pues sí es complicado, pero creo que entendí, gracias. Sí. Saben, encontrar patrones siempre es complicado, pero les estoy dando como unos tips como para que más o menos vean por qué la jugada es así. Al final, ¿qué es lo que importa? Pues al final lo que importa es que la serie que ustedes pongan cuadre precisamente con lo que debería salir. Me explico. De esta tabla ustedes pueden sacar la serie de potencias término por término, ¿de acuerdo? Voy a borrar un momentico esto, que ya les había dejado la tarea. Pero término por término ustedes podrían decir, ok, esto es, según la fórmula de las series de Taylor, 1 por x a la 0 dividido 0 factorial. Y ojo con esto, dato curioso, 0 factorial se define como 1. ¿Listo? Más 0 por x a la 1 dividido 1 factorial, más menos 1 por x a la 2 dividido 2 factorial, más 0 por x a la 3 dividido 3 factorial, etcétera. Más 1, vamos a escribirlo así, por x a la 4 dividido 4 factorial, etcétera. ¿Listo? Fíjense que siempre es x a la algo sobre el algo factorial, x a la 0 sobre 0 factorial, x a la 1 sobre 1 factorial, etcétera. Y los números que acompañan, pues son los números que están saliendo en esta secuencia. Menos 1, 0, digo 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no le gustaría una forma comprimida de escribirlos. Y para encontrar esa forma comprimida, pues decimos, ok, lo más fácil es olvidarnos de estos manes porque estos manes dan 0. Me quedo con las potencias pares y luego trato de cuadrar los signos y me quedo de esta forma, más compacto. Pero es la misma cosa. ¿Listo? Entonces, al final, ¿ustedes cómo pueden comprobar que la fórmula les quedó bien? Muy sencillo. Hagan los primeros términos de la serie y vean que coincida con los primeros términos de la suma que dan estos coeficientes. ¿Sí? Cuando ustedes vean que eso quedó bien, listo, ya pueden estar seguros que la serie les quedó perfecta. Bueno, vale, vamos a hacer un último, tal vez Profe, unos tengo una últimos duda dos rápida. ejemplos. Dime, María Isabel. La potencia que se usa en esto es en el que está en la parte de x sobre el n sobre el n factorial o el que está en el otro porque ese es el que se cambia. Creo que no te entendí la pregunta. O sea, ahí hay dos veces que se usa el n. En este caso, ¿cuál es la potencia? La potencia es lo que está apareciendo en rojo, siempre. ¿Listo? Y es a lo que se eleva la x, digamos. Fíjate que aquí siempre es x a la 2n. ¿Vale? Aquí es x a la 2n, que siempre va
eso mismo abajo con el factorial. ¿Qué fue lo que pasó en estas de acá? Pues que en estas de acá es la misma descripción de la serie de Taylor, pero yo me doy cuenta que hay unas que no me importan. Únicamente me quedo con las pares, que son las de la forma 2n. ¿Sí? Ok, es que ese es el caso en las de Maclaurin. Maclaurin. Pero, o sea, la diferencia entre las de Maclaurin y las de Taylor es solo una cosa, y es, cuando te digan Maclaurin, es Taylor centrada en 0. Y cuando te digan Taylor, es que es x menos algo a la n. Eso no afecta a las potencias, eso solamente afecta a lo que está dentro del paréntesis acá. En este caso, pues es x a la algo porque me habían pedido centrada en 0, ¿no? O sea, esto debe haber sido, encuentra la serie de Taylor de esta función. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un último ejemplito. Y es, pues vamos a hacer la serie de potencias, la serie de Taylor, perdón, de f de x igual al logaritmo natural de x, pero la vamos a centrar en 1, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí la cosa va a ser a otro precio y ya van a ver, ¿listo? Primero que todo hacemos la misma tabla, ¿no? Potencia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Las enésimas derivadas de la función, entonces comencemos con eso. La función original es logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, que yo por facilidad, porque sé lo que viene, lo voy a escribir como x a la menos 1, ¿vale? ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? Baja la potencia, menos 1, por x a la menos 2. Ok. ¿Cuál es la derivada de menos 1 por x a la menos 2? Menos 1 por menos 2 por x a la menos 3. ¿Cierto? Siempre baja la potencia y se disminuye una en la potencia que está ahí. ¿Cuál es la derivada siguiente? Pues menos 1 por menos 2 por menos 3 por x a la menos 4. Y ahí un patrón va emergiendo. Ya vamos a mirar qué patrón es. Luego sigue como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 por x a la menos 5, ¿no? Y tal vez no voy a hacer el último, pero tal vez solamente déjeme escribir menos 1 por 2 por 3 por 4 por 5, x a la menos 6. ¿Listo? Y voy a seguir. Ok. Y ahora evaluamos en x igual a 1. Entonces la primera sería logaritmo de 1. ¿Cuánto da el logaritmo de 1? Me da 0. ¿Listo? Siguiente, x a la menos 1, pues eso da 1. Siguiente, menos 1. Siguiente, 2. De hecho es por 1, ¿no? Vamos a escribirlo así. O si quieres escribirlo 1 por 2. Fíjense que lo que pasó fue que los signos se cancelaron. Menos por menos dio más. Siguiente, menos por menos da menos 1 por 2 por 3. Siguiente, hay 4 menos, entonces da positivo. 1 por 2 por 3 por 4. Siguiente, menos 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces ya como que va emergiendo un patrón, ¿no? Ya se está imaginando, ok, la primera no importa porque da 0. Hay unos signos que van alternando y hay unas multiplicaciones que van apareciendo que sospechosamente se parecen mucho a las de los factoriales, ¿cierto? Vale. Entonces vamos a tratar de analizar paso por paso. Primero, noten que las potencias que importan son las que son n mayor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el primero da 0 y pues 0 no me importa. Entonces olvidémonos de ese 0 porque ese 0 no me está ayudando en nada. Listo. Entonces si quieren vamos a hacer esto. Esto no me importa. Vamos a analizar de aquí en adelante. Notamos que hay una alternancia de signos. Por lo cual, como les decía antes, o aparece menos 1 a la n o aparece menos 1 a la n más 1. ¿Cómo decidimos? Pues dependiendo del signo, ¿cierto? Bueno, es que acá tengo un spoiler alert, pero esto debería ser así. Cuando n es igual a 1, que es este de acá, da más 1. Cuando n es igual a 2, da menos 1. Cuando n es igual a 3, da más. Bueno, de hecho es solo los signos, ¿no? No estoy mirando los números todavía. Cuando n es igual a 4, da menos, ¿sí ven? Entonces fíjense que aquí los signos
positivos están en los impares y los signos negativos están en los pares. Para que esto cuadre, pues me toca hacer menos 1 a la n más 1, porque si no, no me va a cuadrar, ¿cierto? Cuando n es 1, n más 1 da 2, menos 1 al cuadrado da positivo, check. Cuando n es igual a 2, 2 más 1 da 3, menos 1 a la 3 da menos 1, check. Y así uno puede ir revisando los demás, ¿listo? Y ya casi está, entonces ya sabemos cómo son los signos. Ahora solamente me falta mirar los numeritos, ¿vale? Y los numeritos son 1, 1, 1 por 2, 1 por 2 por 3, 1 por 2 por 3 por 4, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Estamos tomando multiplicaciones desde 1 hasta el numerito, más o menos donde estoy. Eso indica la presencia de factoriales, porque así es que se definen los factoriales, ¿cierto? 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces, ahora me gustaría cuadrar el factorial con el n, ¿cierto? ¿Cuál creen que sería la fórmula? Miren, para 6 me salió, ¿qué numerito? Me salió el numerito 5 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Para 5 me salió 4 factorial. Yo iba a decir que menos 5 factorial. Acuérdate que solo estoy mirando, ya arreglé el signo, porque el signo lo arreglé con estos, ¿cierto? Solamente estoy mirando el numerito. Pero tienes razón, era menos 5 factorial. ¿Listo? Pero si solo nos fijamos en el numerito, sin mirar el signo, eso sería 5 factorial. Y para 5 me da 4 factorial. Entonces, si aquí me dijeran para n, ¿ustedes qué dirían? N menos 1 factorial. N menos 1 factorial, ¿cierto? Sin ningún problema. Con algún signo, pero el signo ya había cuadrado. El signo ya era en verde, menos 1 a la n más 1. ¿Correcto? Entonces ya estamos. De hecho, esta explicación incluso la hago más larga acá, pero es simplemente era decir, ok, para la potencia 1, el producto da 1. Para la potencia 2, el producto da 1. Para la 3 es 1 por 2. Para la 4 era 1 por 2 por 3. Para la 5 era 1 por 2 por 3 por 4. Para la 6 era 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Pensamos entonces que para n es n menos 1 factorial. Y verificamos que todo cuadre. Entonces, ¿esto es 5 factorial? Sí. ¿Esto es 4 factorial? Sí. ¿Esto es 3 factorial? Sí. ¿Esto es 2 factorial? Sí. ¿Esto es 1 factorial? Sí. ¿Esto es 0 factorial? Sí, porque así se había definido que 0 factorial iba a ser igual a 1, ¿no? Entonces ya está la fórmula. Ya está todo lo que necesitamos saber, miren. Cogamos la serie. ¿Qué fue lo que nos dio? La serie es sumatoria ¿desde dónde? Desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Por qué desde 1? Porque en n igual a 0 me daba 0. Esa no me importaba, ¿vale? Entonces, como para n mayor o igual que 1, tendremos que la n de 1 sería, voy a escribirla aquí con colorcitos, menos 1 la n más 1 por n menos 1 factorial. Así fue que concluimos que era la fórmula, ¿no? Entonces, la serie de Taylor sería desde 1 hasta infinito, x menos 1 a la n, porque me importa todo el mundo. O sea, desde 1 en adelante tengo que mirar 1, 2, 3, 4, 5, entonces tengo que mirar n. Dividido n factorial. ¿Por qué? Porque la serie de Taylor, lo que ustedes pongan de potencia, va abajo factorial con toda seguridad. ¿Listo? Y aquí, en este pedazo, debería ir la enésima derivada evaluada en 1. Pero es que la enésima derivada evaluada en 1 es menos 1 a la n más 1. Esto está preocupante. Hola, ¿me escuchan? Sí, Darío, ahí se escucha bien. Sí, profe, escucha. Y aún ven el cuaderno, ¿sí? Sí, también. Bueno, es que no sé si supieron, pero ayer en todo Bogotá se cayó ETV a las 2:45. Y yo tengo ETV, entonces, por eso sé que me pasó y de hecho después salen noticias, pero son las 2:47 y se me cayó, entonces me alcancé a asustar de que iba a pasar lo mismo y iba a ser terrible.
¿En qué iba? ¿Hasta dónde me escucharon? No, profe, nunca se cayó. Nunca se cayó, wow. Bueno, entonces retomemos. Habíamos quedado en que la enésima derivada evaluada en 1 era menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial. Eso fue lo que yo coloqué aquí. Fíjense que lo que yo estoy escribiendo en este pedacito de acá es la fórmula de la serie de Taylor. Sería f, la enésima derivada evaluada en 1, y x menos 1 a la n dividido en n factorial. Eso no ha cambiado nada. Lo que pasa es que uno la puede arreglar un poquito. Entonces uno dice, ok, esto es sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1, x menos 1 a la n dividido n, ¿vale? ¿Por qué pasa eso? O más bien, podemos incluso explicarlo mejor y luego volverlo a escribir. ¿Cuánto da n menos 1 factorial dividido n factorial? Entonces fíjense que el producto de arriba es 1 por 2 por 3 por todo el mundo hasta n menos 1. Y el de abajo es 1 por 2 por 3 por todo el mundo hasta n. Pero es que si yo llegué hasta n, pues tuve que haber pasado por n menos 1. ¿De acuerdo? Y aquí pues chaca, 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 chaca. Me quedó 1 sobre n. Entonces al final uno obtiene una fórmula más explícita para la serie de Taylor del logaritmo de x. Un poquito más cortica, que es desde 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1 por x menos 1 a la n dividido n solito, ¿cierto? Porque al final de la simplificación queda 1 sobre n. Ya, esa es la fórmula con la que yo me quedo. La más simplificada de todas, la más bonita, ¿cierto? Pero aquí hay que hacer una nota, y es la primera vez de todos los ejemplos que hemos hecho en los que vale la pena hacer esta nota. Y es, ok, estamos diciendo que la función logaritmo de x es igual a esta cosa. Y eso está bien. Si ustedes miran con cuidado, este x menos 1 a la n es como una geométrica, ¿cierto? Que está compitiendo contra una n. Si tienen ya suficiente experiencia, se van a dar cuenta que cuando x es igual a 3, pues 3 menos 1 me da 2. 2 a la n le gana a n. Suavecito, eso se va para infinito. Entonces esta serie sería divergente. Pero el logaritmo de 3 uno lo calcula en la calculadora y le da algo bonito, ¿de acuerdo? No le da infinito. Entonces, ¿a qué voy con esa observación? Pues que es que esta igualdad entre la serie y la función depende del radio de convergencia de la serie, ¿de acuerdo? Si hacemos el radio de convergencia de esta serie, bueno, hagámoslo aquí en bombas, hagámoslo aquí suavecito. ¿Cuál sería el radio de convergencia? Bueno, el intervalo de convergencia, comencemos, de esta serie. Entonces recordemos que lo que uno hacía era hacer el criterio de la razón. Entonces aplicábamos el límite cuando n tendía a infinito, ¿cierto? De a sub n más 1, quedaría, perdón, del valor absoluto de a sub n más 1, quedaría esto, por x menos 1 a la n más 1, sobre n más 1, dividido el valor absoluto de menos 1 a la n, por x menos 1 a la n, dividido n. Ok, como estamos tomando valores absolutos, esos menos 1 a la algo no me importan. Si cancelo todo, me queda valor absoluto de x menos 1 por n dividido n más 1, ¿cierto? Porque estoy aplicando la regla de la oreja, ¿no? Esto va para arriba y esto va para abajo. Listo. Y eso pues da, este límite da 1, ¿no? N sobre n más 1 pues tiende a 1 cuando n tiene infinito. Entonces termina 1 con valor absoluto de x menos 1. Eso es L y quiero saber cuándo eso es menor que 1. De ahí sale que menos 1 sea menor que x menos 1 menor que 1. Para quitar ese menos 1 de la mitad, pues sumamos en ambos lados. Entonces me da 0 menor que x menor que 2. Esos son los extremos del intervalo de convergencia, 0 y 2. Ahora falta saber si los incluimos, ¿de acuerdo? Recordemos que la serie era menos 1 a la n más 1 por x menos 1 a la n dividido n, desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces, si reemplazamos en x igual a 0,
me queda esta serie, me queda la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 por menos 1 a la n dividido n. Y eso sería la sumatoria desde 1 hasta infinito de menos 1 a la 2n más 1 dividido n. Ok. Y si reemplazo en x igual a 2, ¿qué da? En x igual a 2 sería sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito menos 1 a la n más 1. Acá daría 1 a la n dividido n. Y esto da sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 dividido n. ¿Listo? Ok. Esta converge. ¿Por qué? Porque es una serie alternante. Fíjense que en los signos de menos 1 a la n más 1 van cambiando de positivo, negativo, positivo, negativo. El b sub n sería 1 sobre n, que es algo decreciente que tiende a 0. Entonces es una serie alternante. Satisface el criterio de series alternantes, por lo tanto converge. Es decir, el x igual a 2 debería estar incluido. ¿De acuerdo? Mientras que esta, de hecho, si lo miran con cuidado, parece una serie alternante, pero no lo es. Sería la suma de menos 1 sobre n. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es que menos 1 a un número impar siempre va a dar menos 1, independientemente de cómo lo sumen. Y esta serie diverge, pues porque la de 1 sobre n va para infinito, entonces la de menos 1 sobre n va para menos infinito. Entonces, en conclusión, el intervalo de convergencia, ¿cuál sería? Pues sería cerrado en 0, perdón, abierto en 0, cerrado en 2, ¿de acuerdo? Y tiene mucho sentido que sea abierto en 0, porque es que la función que estamos tratando de aproximar es logaritmo de x, y es que el logaritmo de x no está definido en 0, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en síntesis, después de todo este análisis, ¿a qué era que iba yo? Lo que uno puede decir es, esta función logaritmo de x es igual a esta serie para x que pertenezca al intervalo 0, 2. ¿De acuerdo? Por fuera de ese intervalo no podemos asegurar la igualdad. ¿Por qué? Pues porque probablemente la serie de la derecha diverge. Entonces, ahí no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Pero para x dentro del intervalo de convergencia sí puedo asegurar que la serie es igual a esta sumatoria infinita. ¿Preguntas? Olivia, cuéntame. Sí, Darío, yo puedo entonces desde el principio saber para qué números la función no está definida y de ahí sacarlos, o pues sí, como dar por sentado que no van a estar dentro del intervalo de convergencia. Sí. Perfecto. Ujú. Vale. Entonces, lo que me había pasado antes era que, pues como estaban definidas en todos los reales, y además uno hacía el intervalo de convergencia y me daba intervalo de convergencia de menos infinito a infinito, pues no había ningún problema. Bueno, eso lo hicimos con la de a la x, pero ustedes lo pueden hacer con la de seno y la de coseno y les va a dar lo mismo. El intervalo de convergencia es de menos infinito a infinito. Pero acá ya había un problema, entonces por eso valía la pena hacer como el comentario en este punto. Y ya para terminar, pues vamos a hacer esto, que es encontrar la serie de Taylor de un polinomio, como estaba sugiriendo Olivia antes, centrada en a igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, uno puede hacer exactamente el mismo tratamiento, no hay por qué discriminar los polinomios uno los puede tratar igual que las demás funciones. Entonces, pues miremos cuáles son la tablita. Las potencias van 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Las derivadas enésimas de la función, pues la derivada 0 décimas no le haga nada, déjela quieta. La primera derivada, ¿cuánto sería? Pues sería 3x al cuadrado menos 6x. Ups, menos 6x. Ok. La segunda derivada sería 6x menos 6. La tercera sería solamente 6. Y después 0, 0 y en adelante 0. Vale. ¿Qué pasa cuando las evalúo en 1? Pues si yo evalúo aquí en 1 me da 1 menos 3 más 1. Y 1 menos 3 más 1, pues da menos 1, ¿no? Sí. La siguiente sería 3 menos 6. Y 3 menos 6, pues da menos 3. La siguiente sería 6 menos 6, daría 0. La siguiente sería 6, porque
la función 6 evaluada en lo que sea, pues da 6. En particular, si le evalúo un 1, pues me da 6. Lo mismo pasa con esta, 0, 0, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces uno puede escribir explícitamente cómo queda el polinomio de Taylor, ¿cierto? Así, pues la función f de x, que sería x al cubo menos 3x, se me está pegando, menos 3x cuadrado más 1, también se puede escribir de la siguiente manera. Como el numerito que está ahí, menos 1, por x a la 0, dividido 0 factorial. Más el siguiente numerito que es menos 3. Ah, bueno, lo estoy haciendo mal, ¿no? Perdóname. Menos 1 por x menos 1 a la 0. Me equivoqué de color. Por x menos 1 a la 0, dividido 0 factorial. Se me había olvidado que era centrada en 1, entonces toca restarle el 1 a la x. Más el siguiente numerito, menos 3, por x menos 1 a la 1, dividido 1 factorial. Más el siguiente numerito sería 0 por x menos 1 al cuadrado, dividido 2 factorial. Y el último numerito que voy a aprovechar es que lo escribo aquí mismo, sería 6. Sería más 6 en azul por x menos 3, x menos 1, perdón, a la 3, dividido 3 factorial. Y luego seguiría más 0 por x menos 1 a la 4, dividido 4 factorial, más 0, más 0, más 0, ¿cierto? Más 0 por x menos 1 a la 5 sobre 5 factorial, más 0 por x menos 1 a la 6 sobre 6 factorial, etc. Esa sería la serie de Taylor. Pero como termina en un montón de ceros, pues uno se da cuenta que realmente no es una serie, porque todo esto da 0, 0, todo esto da 0. Realmente terminó siendo lo siguiente, miren. Va a escribirlo de otra manera, menos 1 más menos 3, o mejor, menos 1 menos 3 por x menos 1, más 6 por x menos 1 a la 3, dividido 3 factorial, que es 6. ¿De acuerdo? No sé, hay algo que no me convence de esto. Sí, 3 factorial, sí, 6, está bien. Menos 3 por x menos 1, más x menos 1 a la 3. Entonces, fíjense una cosa. La serie de Taylor de un polinomio me está dando un polinomio. ¿Por qué? Por lo que les venía contando. La idea de las series de Taylor es que es una suma infinita que se va aproximando a una función. Y es una suma infinita de polinomios. Entonces, dicho de otra manera, es como la mejor manera de aproximar una función usando polinomios. ¿Listo? Si ustedes tienen un polinomio y lo quieren aproximar usando polinomios, la mejor aproximación pues es el mismo polinomio. ¿De acuerdo? Pero no parecen los mismos, ¿cierto? Arriba me dio x al cubo menos 3x cuadrado más 1. Abajo me dio menos 1 menos 3x menos 1 más x menos 1 al cubo. Pero si ustedes desarrollan, solamente voy a desarrollar para que lo vean, les tiene que dar el mismo polinomio. Menos 3x más 1 más, ¿cómo es que se le va algo al cubo? Es el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más el primero, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos 1. Hay algo mal acá. Aquí es más 1, ¿no? Profe, no sería 3 porque menos 3 por menos 1 es más 3, ¿no? Al Tienes principio. toda la razón. Aquí es más 3. Y esto es más, menos aquí. Ujú. Bien, gracias. Fíjense lo que pasa. ¿Cuánto da esta suma? Pues me da x a la 3, ok. Menos 3x cuadrado. El 3x se va con el 3x de acá. Y menos 1 más 3 menos 1, pues da más 1, que era el polinomio original. ¿De acuerdo? Entonces, sí da el mismo polinomio. La diferencia es que da como en diferentes factores con x menos a. Y eso es lo que va a pasar siempre que ustedes saquen la serie de Taylor de un polinomio. Bueno. Entonces, listo. Déjenme terminar la clase de hoy con esto que se llama estimación de sumas y polinomios de Taylor.
¿Listo? Como les venía contando, pues la idea es que si f de x es una función y tengo una representación en series de potencias, uno puede usar esas series de potencias para aproximar la función. ¿Cómo lo definimos? Pues si f de x es una función, vamos a definir lo que se llama el késimo polinomio de Taylor, ¿vale? Késimo tienen que entenderlo como el primero, el segundo polinomio de Taylor, el tercer polinomio de Taylor, el cuarto polinomio de Taylor, ¿listo? Entonces el késimo es el de grado k, digamos. ¿Y cómo funciona? Pues aplico la fórmula de la serie de Taylor, que sería la enésima derivada evaluada en a dividido n factorial por x menos a la n, pero en vez de ir desde 0 hasta infinito, voy desde 0 hasta k. Entonces, en efecto, eso les va a dar un polinomio, y es el polinomio que se obtendría de la serie de Taylor si solamente sumo hasta el grado k. De ahí en adelante no me importa. ¿Listo? Ese es el punto clave y ese es el que se llama el késimo polinomio de Taylor. ¿Cuál es la idea? Pues que entre más grande sea el polinomio, una mejor aproximación de la función yo voy a tener. Esa es toda la idea de esto que estamos hablando. Dicho de otra manera, el límite cuando k tiende a infinito de los polinomios de Taylor, pues se aproxima a la función, siempre y cuando x esté dentro del intervalo de convergencia. Por eso es que está este x menos a la r, ¿de acuerdo? Y el ejemplo que yo pongo acá es e a la x. Entonces, e a la x es x a la n dividido n factorial. ¿Cómo serían sus polinomios de Taylor? Pues el polinomio de grado 0 sería, vamos a escribirlo, x a la 0 dividido 0 factorial, x a la 0 da 1, 0 factorial da 1, entonces da 1. El primer polinomio de Taylor sería 1 más x dividido 1 factorial, o sea, 1 más x. El siguiente sería 1 más x cuadrado dividido 2 factorial, que es 2. El tercero sería 1 más x cuadrado sobre 2, y ahora le sumamos el siguiente término que sería x a la 3 dividido 3 factorial, que da 6. ¿Listo? Y así sucesivamente, uno puede seguir y seguir sacando polinomios de Taylor. La idea de esos polinomios de Taylor es justamente que alrededor del centro, y en este caso esto está centrado en 0, alrededor del centro, estos polinomios de Taylor van aproximando mejor y mejor la función. Entonces, en esta gráfica, ustedes van viendo cómo la función roja es la función e a la x. La primera aproximación es y igual a 1, que es súper pelele, o sea, no la aproxima para nada bien. Pero después comienza a ponerse mejor. Miren, después comienza esta que es 1 más x, que fíjense que aquí cerquita se comporta muy bien, se comporta casi como la función e a la x. Pero hay una mejor aproximación, que es esta línea verde, ¿vale? Esta línea verde fue 1 más x cuadrado sobre 2, que era el segundo polinomio de Taylor. Y como que se parece a la roja en muchos más puntos, ¿sí ven? Como que ya se amplía como el intervalo en donde son casi iguales. Y fíjense que T3 ya casi que es parecida desde este punto, más o menos. Ni se nota que hay una diferencia como hasta este punto, más o menos, ¿sí ven? Entonces, eso es el punto de las series de Taylor. Pues los polinomios de Taylor, perdón, lo que hacen es aproximarme la función que yo quiero calcular usando polinomios. Y los polinomios, pues, se pueden programar. Es más o menos la idea que está detrás de todo esto. ¿Listo? Y uno puede utilizarlos para hallar, pues, aproximaciones de estos numeritos, ¿vale? Entonces, yo creo que por cuestiones de tiempo ya bueno, tal vez hagámoslos. T0 de 1, pues era 1. T0 de 1 era 1 más x, pero sería 1 más 1, que es 2. La siguiente es 1 más 1 sobre 2, que sería 2.5. El siguiente era 1 más x cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 6, ¿listo? Pero evaluada en 1, entonces me tocaría 1 más 1, 2.5, más un sexto. ¿Qué me va diciendo cuánto da ese valor en la calculadora? Mientras yo voy calculando los demás. Entonces el siguiente sería 2.5 más un sexto, más el siguiente numerito que sería 1 sobre 4 factorial. 4 factorial es 24. Entonces váyame diciendo cuánto da ese numerito. 2.5 más un sexto más 1 sobre 24
El siguiente sería 1 sobre 120. ¿Cuánto da este numerito? Y el último, un sexto más 1 sobre 24 más 1 sobre 120 más 1 sobre 6 factorial. 6 factorial sería 720. ¿Cuánto da este numerito? Profe, Entonces, ahí hubo un error, ahí puso X, no 1. sí, en este, ¿cierto? Sí, en el 3. Gracias. O sea, lo que yo estoy haciendo es cogiendo los mismos polinomios de arriba, que eran estos que estaban en esta lista, reemplazándolos por 1, ¿vale? Entonces, el T3 es 1x, x cuadrado sobre 2 y x a la 3 sobre 6, pero toca evaluarlos en 1, por eso se ve así. ¿Listo? Y ahora sí estoy interesado en que me cuenten cuánto da. Ese da 2.6 periódico. El 3. Este de acá, 2.6 periódico. Bueno, excelente. Siguiente. Entonces, si a eso le suman 1 sobre 24, ¿cuánto les da? 2.708, 3 periódico. 708 y 3 periódico. Siguiente. Ahora hay que sumarle 120. 2.716, 666. Y ahora le sumamos 720. 2.7180555. Listo. Dejémoslo de ese tamaño. Entonces vean lo que está pasando. Y eso es justamente, bueno, esa fue la primera aplicación y todavía se usa, de hecho. Ahorita uno ya dice, ok, uno pone en la calculadora y le sale 2.718281828, etcétera. ¿Cómo se obtuvieron esos dígitos? Pues muy sencillo. Cojan este polinomio hasta t, no sé, 100, ¿de acuerdo? Es una suma de 100 fraccionarios, por supuesto, es engorrosa, pero una calculadora y un computador la hacen rápido. ¿Listo? El punto de la calculadora y los computadores es que hacen rápido cuentas mecánicas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ponen esa cuenta mecánica de una suma de 100 fraccionarios, la hacen sin equivocarse muy rápido y les sale una buena aproximación de E. ¿Qué no les sirve? ¿Que quiere una aproximación mejor? Sencillo. Coja un polinomio de grado más alto, T100 o T1000 o T10000, haga la suma de los 10.000 términos y le va a salir una mejor aproximación. Ese es todo el punto de las series de Taylor y para eso es que uno usa este tipo de polinomios. ¿Listo? Ok. Con eso y con los últimos 5 minutos de clase que me quedan, déjenme recapitularles lo que hicimos hoy. Lo que hicimos hoy fue revisar otros ejemplos de cómo calcular series de Taylor para diferentes funciones. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta como este tipo de tablitas, las potencias, las enzimas derivadas y las evaluaciones. Mirar cómo da el signo, mirar cómo encontramos el patrón, cuáles son las potencias que importan para poder sacar la formulita. Y después de eso, hay que tener en cuenta que hay que conectar con el primer tema. Recuerden que el primer tema era el intervalo de convergencia, entonces hay que saber cómo calcular el intervalo de convergencia de la serie que uno calculó. ¿Listo? Finalmente, ¿para qué sirve esto? Pues lo importante también es que uno puede estimar valores y aproximar series a partir de sumar y sumar más polinomios de Taylor. ¿Listo? Vimos un pequeño ejemplo en el cual aproximamos E, digamos de una manera no tan buena, pero por lo menos las primeras 3 cifras van cuadrando bien, ¿cierto? Entonces, con una exactitud de una milésima, ¿sí es una milésima? Sí, es una de menos de una milésima, de hecho, estamos cerquita del número que debería dar, ¿vale? Hasta aquí va el tema del parcial 3. La siguiente clase, el próximo miércoles, vamos a hacer un repaso. ¿Listo? Vamos a determinar, hacer algunos ejercicios de convergencia y divergencia de ciertas series. Vamos a hacer algunas series de Taylor. Vamos a mirar algún ejercicio de intervalos de convergencia. ¿Listo? Y recuerden que el parcial es el próximo viernes. ¿Vale? Hoy ya está el quiz, que sería el último quiz de series. Y ese quiz contiene únicamente los temas que vimos hasta el miércoles pasado, pero sin series de Taylor. ¿De acuerdo? Entonces, el tema sería calcular intervalos y radios de convergencia y determinar si algo es una serie de potencias o no. Esos son los temas que... Ah, bueno, y la representación en series que salen con geométrica y con derivando e integrando, ¿vale? Para que sepan. Entonces, pues ya tienen un taller 3, ya tienen unos ejercicios, estudien mucho para que me hagan muchas preguntas el lunes en horario de atención o el miércoles, ¿de acuerdo?
Y nada, pues nos vemos entonces el lunes en horas de atención o el Profe, miércoles en clase. ¿de qué tema es el parcial? ¿Es todo lo de sucesiones y series? Exactamente, tú lo has dicho, sucesiones y series, ese es el tema. ¿Listo? Bueno, entonces nada, pues voy a hacer la grabación acá y me quedo por si tienen más preguntas.